Bienvenidos a una nueva edición de Arrojarán demonios en mi nombre. El día pasado estuvimos explicando cómo en ese combate contra los ataques de los diablos no hay que darles protagonismo, y concretamente nos deteníamos a explicar que los rituales tanto de 1614 como de 1998, el último ritual, pues invitan a no dialogar con ellos, y que como máximo en el antiguo ritual de 1614 que se hicieran solamente unas determinadas preguntas como signo de sometimiento: cuántos son, sus nombres, cómo han entrado, cuándo han entrado y si hay algún objeto que los retenga en ese cuerpo. El padre Benito Remigio Noydens, en su Práctica de exorcistas, que es un libro editado en 1660, en pleno siglo XVII, pues especifica esta segunda pregunta a la que se refiere el ritual de los nombres, diciendo que se les puede preguntar el significado de su nombre. ¿Qué significa? El contenido de su nombre, ¿no? Y luego, en relación a la quinta pregunta, pues dice que se les podría preguntar en sentido contrario, si existe algún objeto en que se estén apoyando, quiénes son, se les podría preguntar, los santos que más se les oponen. Noydens, que es un español pero de origen holandés, agrega que ir más allá de esto es pernicioso e imprudente, hasta el punto, dice, que en el siglo XVII se consideraba como pecado mortal hacer preguntas que desvelaran algún defecto de tercera persona o quién hizo el hechizo, porque claro, en un caso sería difamar y en el segundo sería fomentar la animadversión hacia la persona que ha realizado el hechizo. Entonces, pues es algo que muy propio, que le encantaría al diablo fomentarlo, y eso no se debe preguntar jamás. O, por ejemplo, pues también se consideraba pecado mortal tratar de aprender de los demonios cosas ocultas, cosas futuras, o creer firmemente esas respuestas de los demonios, porque son seres muy mentirosos que manipulan, y aunque por conjuro estén obligados a decir la verdad, pueden confundir al que la escucha con sus restricciones mentales, en los que son verdaderos maestros de la restricción mental. Otro modo de darles protagonismo, y que por tanto hay que evitar, es un punto que por desgracia muchas veces no se tiene en cuenta, y es un gran error: hacer oraciones de liberación en público, convirtiendo esa vejación extrema de los demonios contra los seres humanos en un espectáculo morboso que aterroriza a los presentes y además atenta contra esa reserva que atinadamente exige el nuevo ritual de no difamar al afectado. Nadie tiene por qué saber que esta persona tiene ese problema o tal otro problema. En el fondo, la liberación hay que tener muy claro que debe ser siempre en privado y personal, uno a uno, nunca juntar a más de dos personas, porque interactúan los demonios de unos y otros. Son todos los grandes errores que a veces cometen los exorcistas y que no hay que incurrir en ellos. La liberación siempre individual y siempre en privado. Las personas que tienen estos problemas no deben ir a lugares donde por la intensidad de la oración esos lugares van a provocar que salten los demonios, y entonces se produzca un doble efecto negativo. Primero, difamar al afectado y que todo el mundo se entere de que esa persona tiene ese problema, y como la gente además no sabe que estas cosas pueden producirse sin culpa del interesado, pues tienden a pensar que algo habrá hecho, cuando a lo mejor resulta, como le pasó a María de Jesús crucificado, una santa, la Aravita, que ya no tenía ninguna culpa. Había sido concebida por un sacerdote y por una monja, pero ya no tuvo ninguna culpa en eso, ¿no? Es decir,
que por una parte difamar al y luego por otra parte darle protagonismo a los demonios que con sus alaracas, sus aspavientos, sus historias se dedican a hacerse propaganda y a aterrorizar a la gente, a los presentes, pues con todos esos gestos. Es decir, no es conveniente el permitir que, cuando se produce sin culpa, sin que eso esté previsto, pues hay que retirar a la persona inmediatamente y ya se le rezará en privado, ¿no? Pero en público, no, esto no es un espectáculo. Y miren que hay en Internet cantidad porque los grupos protestantes en general tienden mucho al espectáculo, al morbo en estas cosas, y se consigue un efecto totalmente contrario. Se le da una publicidad gratuita a los inmundos, cosa que no hay que darles jamás. Es decir, estas personas con estos problemas de posesión, que no esté sometida a su posesión y que puedan tener manifestaciones los demonios, pues deben ser atendidas siempre en privado. No deben asistir a este tipo de celebraciones. Las oraciones de sanación, pues sí pueden, la sanación sí se puede hacer en público, pero la liberación siempre tiene que ser en privado. Por otra parte, es importante insistir a los que padecen estas vejaciones que eviten el vivir pendientes de los ataques del inmundo, pues eso convertiría a los demonios en el centro vital, ese centro que solo Dios debe ocupar. En cuanto una persona que padece estas cosas experimenta el problema, que mire a Jesús, que acuda a Jesús, que mire a la Virgen, que acuda a su ángel custodio, a San Miguel, sin conceder el menor protagonismo a los agresores, ¿no? ¿Y cómo? Pues con oraciones, esas oraciones sencillas que nos han enseñado desde pequeños. Por la señal de la Santa Cruz, pues en lugar de decir de nuestros enemigos, de este enemigo, líbrame, Señor. Segunda oración a la Virgen, Santa María, Madre de Dios, en lugar de decir ruega por nosotros, no, ruega por mí ahora para que sea liberado de este ataque. Al ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y no me dejes solo, que me perdería, y líbrame de este ataque. Es decir, de este modo, cuando se le da protagonismo al Señor, a la Virgen, a los santos, a los ángeles, pues lo que se consigue es lo que decía San Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque si aprovechamos esos momentos de debilidad para ponernos en manos del Padre, nuestro Padre Dios, inmediatamente por los méritos de su Hijo, de la Virgen, de los santos, nos concede su espíritu liberador, su espíritu consolador, ese abogado defensor, paracletos, abogado defensor, que combate al diabolos, al acusador, que es el acusador, el fiscal acusador, ¿no? Es decir, siempre lo que hay que buscar en todos estos procesos, y esto es fundamental, porque a veces la persona que sufre se obsesiona con su liberación. No, lo importante es la gloria de Dios, que la gloria de Dios, como decía San Ireneo, es nuestra santificación. Decía San Ireneo, gloria Dei vivens homo. La gloria de Dios, que el hombre viva, que el hombre tenga vida divina, que el hombre sea feliz, y Él va a volcarse en nosotros, pero si actuamos con esa rectitud. Es decir, la liberación ha de pretenderse, pero como una consecuencia, no como el objetivo principal. Por eso siempre digo que no hay liberación sin sanación y no hay liberación sin conversión. Si no hay maduración espiritual, la liberación se retarda. Y otro tanto debe tener en cuenta el propio ministro de la liberación, es decir, centrar su plegaria centrado en Dios. Eso a mí me lo enseñó pues la Virgen Santísima a través de una palabra de conocimiento, en que ella pues la dio esa palabra estando en oración con unas personas consagradas que algunas tenían ese carisma, y en que me hizo ver la Virgen que la manera de combatir, me dijo: mi hijo ha puesto en tus manos una espada tan poderosa como la de San Miguel, pero es una espada que para manejarla tiene una empuñadura muy pequeña, porque solo la puede manejar
un niño pequeño, limpio y humilde. Y por tanto, pues tú haz como San Miguel, que siempre me mira a mí cuando combate, siempre se fija, ¿verdad?, en la humildad de la Purísima. Pues ese tiene que ser el camino también para el ministro ordenado que está realizando esa liberación, para no centrarse en los demonios. Los demonios no deben ser el protagonista. Nuestro protagonista siempre el Señor. A Él la gloria. Y con esas oraciones de alabanza, de bendición, es como mejor se les combate. Porque no soportan, primero que no se les dé protagonismo, y luego pues no soportan el que un ambiente en el que se esté alabando a Dios. Esta línea de actuación pues es muy clave, ¿verdad? Y explica también por qué dice en la Iglesia que salvo los ministros ordenados que actúan en la persona de Cristo, los demás bautizados no deben emplear oraciones imperativas que se dirigen a los demonios, sino deprecativas, dirigirse a Dios, que Él sea el que libere. El diácono, el sacerdote sí puede hacerlo porque es Cristo, pero no los demás. Siempre protagonismo. Y eso, pues, esta prohibición, ¿verdad?, la recordó la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 85, dirigiéndose a todos los obispos. Pues aquí lo dejamos hasta la próxima semana, si Dios quiere.